tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estaría? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Dando gracias por la libertad. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios de diversos teólogos y maestros de la palabra de Dios. Mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti. No. Por eso yo no puedo vivir. Amigo oyente, Romanos 13:1 dice lo siguiente: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Frederick Farrar comenta: la calidez con la que el apóstol Pablo habla de los gobernadores civiles puede, a primera vista, parecer sorprendente si recordamos que era un Nerón quien estaba en el trono de Roma en aquel entonces. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la persecución de Roma contra los cristianos aún no había estallado y que la iniquidad de cada uno de los emperadores y gobernadores, aunque tenía rienda suelta en todas las cuestiones que afectaban a su codicia, ambición o lujuria, no había destruido todavía de ningún modo el magnífico ideal del derecho romano. Si hubo malos gobernantes bajo Roma, también los hubo buenos. El gobierno romano corrupto como solía ser, fue sin embargo el único y gran poder que mantuvo a raya las fuerzas monárquicas y anárquicas, tanto dentro como fuera del imperio, que, si no fuera por ese control del gobierno imperial con mano de hierro, se hubieran desbordado, haciendo más difícil, si no imposible, la propagación del evangelio por tan vastos territorios. Si de vez en cuando el gobierno romano se derrumbaba en asuntos menores, y más raramente a gran escala, sin embargo el marco legal del derecho romano se mantenía al margen de una maliciosa injusticia, de modo que el gobierno de Roma sobre tantos territorios fue lo que brindó a la iglesia naciente el marco legal tanto para desarrollarse como para propagarse con cierta libertad. El mismo Pablo había sufrido la tiranía local en Filipos, pero en general hasta ese momento tenía algunas razones para estar agradecido por la imparcialidad de la ley romana. En Corinto había sido protegido por la justicia de Galión, una justicia un tanto perezosa, pero justicia al fin. En Éfeso había sido protegido por la sensata apelación de un secretario público anónimo, que lo salvó de la ira de los plateros de la diosa Diana. Poco después, le debía su vida a la rápida acción del tribuno Claudio Lisias, quien lo salvó de una turba de judíos, y a la protección imparcial de un Festo e incluso de un Félix, cuando los judíos más fanáticos se habían juramentado en asesinarlo. Es más, incluso en su primer juicio, su inocencia prevaleció y fue oída sobre todo la autoridad que un Sanedrín hostil levantó contra él. Tal defensa de sus derechos a creer lo que quisiera creer y a predicar el Evangelio libremente hubieran sido imposible de no mediar el poder de Roma a su favor, haciendo prevalecer el derecho y la justicia. Tengamos en cuenta que gran parte de los sistemas legales vigentes en nuestras naciones tiene su origen en el derecho romano, el mismo sistema legal al que apelaba Pablo cuando era perseguido, juzgado y hasta encarcelado, incluso cuando procuraban matarlo por causa de su libertad de conciencia de creer a Cristo y de su libertad de expresión de predicar a Cristo. Gran parte de la libertad que hoy gozamos de creer lo que querramos creer y propagar libremente nuestra fe encuentra su explicación en el respaldo del derecho romano plasmado en nuestra legislación nacional. En gran medida, cuando la libertad de fe y de predicar el Evangelio es cercenada y restringida, se trata de fuerzas que van en contra de las leyes de nuestra nación, en contra del derecho legalmente establecido. Cada cristiano debe entonces conocer, como Pablo, la legislación nacional y apelar a ella cuando su libertad de conciencia y de expresión son restringidas. La imposición de Pablo de la verdad de que el poder civil deriva su autoridad de Dios apunta a la antítesis de que el gobierno no era el mero vasallo del diablo, sino que era un siervo de Dios a pesar de su naturaleza profana. No era improbable que en la iglesia de Roma hubiera algo de ese fanatismo judío
que consideraba ilegal reconocer a otro gobernante terrenal, además de Dios, y consideraban el pago de tributos a Roma como una especie de apostasía. Es por esto que el apóstol se esfuerce por contrarrestar la insubordinación inquieta que podría surgir de considerar al gobernador civil como un enemigo espiritual en lugar de un ministro de Dios para el bien y paz de los cristianos, y como un defensor de sus derechos a la libre conciencia de creer a Cristo y a la libre expresión de su fe. Da gracias a usted, querido hermano, por la libertad que tiene de creer lo que elige creer, de vivir su fe con relativa libertad y de poder propagar la fe de Cristo sin temor a la represión de gobiernos crueles y autoritarios. Si ese es el caso en su nación, dele gracias y gloria a Dios, en la medida en que también intercede por los hermanos suyos que no gozan las mismas libertades en otros lugares del mundo. Es verdad que nuestros gobernantes humanos no son perfectos, ni mucho menos son muy imperfectos, pero en la medida en que permiten un marco legal para poder creer a Cristo libremente y propagar el Evangelio libremente, se convierten en siervos de Dios para el bien de su amada iglesia y merecen nuestro respeto, honra y obediencia, y por supuesto nuestras oraciones para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, como dijo Pablo a Timoteo en 2:2 de su primera carta a él. Así termino preguntando, amado amigo y hermano, ¿oraremos por nuestros gobernantes y por nuestras naciones? Daremos pues gracias a Dios por la libertad que tenemos de poder creer a Cristo y compartir su precioso mensaje del Evangelio en este día y todos los días de nuestra existencia. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén. Si no fuera por ti, en un lago profundo sin poder salir, seguro perdido como un